Así es, cálculo de la pensión de vejez es el tema que vamos a abordar hoy. Esperamos, como siempre, su gentil participación a través de nuestra transmisión en Facebook. Puede usted ahí hacer sus preguntas y sus comentarios. Ya nos acompaña el doctor Manuel Ruiz Aguilar, experto en seguridad social y laboral. Un gusto, doctor. Bienvenido a Acción 10 en la mañana. Vamos a entrar en materia. Pensión de vejez, ¿a qué nos referimos y cuál es el fundamento jurídico de esta pensión? Buenos días, Jocelyn. Buenos días a toda tu amable audiencia. Previo a entrar al tema que me estás diciendo, quiero enfatizar que este programa es bien visto. Este programa ha sido visto en Europa, nos han llamado, así que es una labor muy importante la que es el canal. Qué bueno. Y por lo tanto yo dije que iba a saludar a estas personas que me han llamado de Suecia específicamente. Así que un fuerte abrazo y que Dios bendiga a toda tu audiencia. Amén. Bien, hemos hablado de un poquito de deporte y es momento de hablar de seguridad social. Tema muy importante, ¿no? ¿Qué es la pensión de vejez? Recordemos que en nuestro país existen 17 tipos de pensión de vejez. Vamos a enfatizar la pensión de vejez ordinaria. Es aquella que establece el artículo 55 literal A, que dice: Jocelyn ingresó menor de 45 años, debe de cumplirme dos requisitos, 750 semanas y 60 años. Esa es la pensión que la mayoría de nosotros entramos al mundo laboral siendo menores de 45 años. Por lo tanto, es una pensión de vejez que debemos de cumplir esos dos requisitos medulares. Si no los tenemos, pues vamos a dar las recomendaciones en su momento. El fundamento jurídico, como me consultaba, está establecido, repito, en el artículo 55, literal A del Reglamento General de la Ley de Seguridad Social, decreto 975, publicado en la Gaceta 49 del 1 de marzo de 1982. 17 tipos de pensiones, hoy hablamos y nos vamos a centrar en la pensión de vejez ordinaria. Muchos se preguntarán, bueno, yo tengo tantas semanas, quiero saber cómo calculo precisamente, cómo puedo calcular precisamente la cuantía de la pensión. Mi salario es tanto, debo seguir cotizando o voy a hacer una pausa ahorita en mis cotizaciones porque es ahorita que tengo un salario alto y si sigo cotizando, pues a lo mejor no va a valer de mucho. Entremos a esa parte. Son muchas interrogantes y definitivamente son muchísimas preguntas y hay que llevarlas muy detenidamente porque es un tema muy sensible. Voy a tratar de arrancar con el tema de si vale la pena continuar cotizando después de mis 60 años. Mire, si usted tiene salario alto, y voy a ser concreto con el salario, si usted tiene salarios mayores de $2,000, le sirve de mucho, porque definitivamente usted va a tener una excelente cuantía de pensión de vejez. Si usted gana salarios inferiores a $1,500, pues su pensión va a ser muy baja. Baja me refiero a 15,000, 18,000. Recuerde algo, Jocelyn, las pensiones son hijas de los salarios, no son hermanas. No viene a sustituir la pensión el salario, eso tiene que estar claro a las personas. Por ende, aquí viene un tema importante. ¿Qué debemos nosotros hacer previo a la pensión de vejez, en ese camino, en ese interín de los 50 a los 60 años? Lo recomendable es ir depurando esas deudas, no enjaranarse con vehículos, hacer mejores actividades físicas. ¿Por qué? Porque cuando llego a 55 años, me enjarano con algo de $50,000, llego a mi pensión de vejez y me dicen en la empresa hay que darle oportunidad a otro, pues lógicamente mi vida va a ser un infierno, porque no voy a tener capacidad de pago, porque mi pensión de tener $2,000 voy a recibir 20,000 córdobas. Entonces aquí viene un proceso de destrucción de la persona cuando se encuentra en el hogar. Entonces, en términos sencillos, las pensiones tenemos que adecuarnos, que no voy a recibir lo mismo que estoy recibiendo de salario. No es eso. Tenemos que hacer. ¿Cómo lo calculo? Bueno, el artículo 58 y 85 reformado, el decreto 06-2019, te indica cómo vamos a calcular la pensión. Quizás cuando nuestros oyentes nos digan un monto de semana y de salario, nosotros vamos a calcularle. De hecho, ya tenemos algunos comentarios. Vamos a aprovechar este instante precisamente para leer el primero y que el doctor pueda tomar nota. Recuerde que puede comentar en nuestra página en Facebook, estamos como Canal 10 Nicaragua, ahí estamos transmitiendo en vivo este segmento. Nos dice una amiga, yo estoy pagando seguro facultativo y pago 1,050.
terminando y recibiendo el seguro. Mi pregunta es, ¿puedo ir al seguro a cambiar mi cuota por el salario mínimo o lo dejo como está? ¿Y cuánto sería la cuantía de mi pensión de vejez en su momento en base a 1050? ¿Existe ese monto? Ok, aquí me imagino que la persona, voy a hacer un cálculo por punto 14. Esta persona debe estar pagando un poquito más, o está con 7.000 Córdoba y está pagando el 14%, 7.500 por el 14%, exactamente 1.050 Córdoba, está pagando 7.500 Córdoba, ese es el salario que ella tiene seleccionado. ¿Le sirve mejorarlo a 8.000, a 9.000 o a 10.000? No, no le sirve porque va a recibir lo mismo. Por lo tanto, se debe de mantener en ese salario. Okay. ¿Cuánto voy a recibir cuando llegue a mis 60 años? La pregunta se la hago a ella ahora. Si usted estaba en el sector comercio, pues va a recibir el 100% del salario del sector comercio. Si está en el sector construcción, pues el 100% del sector construcción. Va dependiendo de las 9 categorías de salario mínimo que establece la ley 625, ley de salario mínimo, que va a cambiarse ahorita en marzo. Entonces, esta persona con los salarios de 7.500 que seleccionó, aunque se ponga 40.000, va a recibir lo mismo. Buenos días, una consulta. Si tengo ya las 750 semanas, pero no estoy trabajando ni cotizando y muero, ¿qué beneficios tendrían mis familiares? Excelente. Como usted ya tiene un requisito, y aunque no tuviera las 750, hagamos un paréntesis ahí, Jocelyn. No es necesario tener 750 semanas para generar derecho a pensiones de viudez, de orfandad o de ascendencia. Quiero ser muy enfático en eso. La pensión de vejez se ancla a las 750, pero es exclusividad para ese tipo de pensión. No es necesario tener 750 para yo poder generar derecho a mi esposa, a mi cónyuge, a mi compañera, a mis hijos o a mi madre, que es la pensión de ascendencia. De tal manera que esta persona, si falleciera, pues quiera que no, su esposo, si es inválido, obtiene una pensión de viudez. Si es inválido y tiene mayor de 60 años, ojo, si tiene hijos menores de 21 años, tiene pensión de orfandad. Y si tiene madre de 60 años, pensión de ascendencia. Esas son las 3 prestaciones y lógicamente el servicio de funeral o el subsidio de funeral. Esos son los derechos que ella adquiriría si fallecieran sus beneficiarios. Bien, mientras recibimos más comentarios, que de hecho es bastante, quiero regresar al cauce de las preguntas. ¿Cuáles son los requisitos para poder recibir esta pensión de vejez ordinaria? ¿Qué debe cumplir el amigo o la amiga que nos está sintonizando? La pensión de vejez ordinaria en el artículo 55 dice, debo de cubrir 2 requisitos, 750 semanas como mínimo, pero Jocelyn, no las tengo las 750. ¿Qué hacemos? Se afilia el facultativo, tiene 700, me afilio el facultativo, pago un año y ya tengo derecho a la pensión de vejez ordinaria y no a una pensión de vejez mínima. Es decir, a veces hay que hacer un plus esfuerzo para obtener mejores beneficios, porque en la pensión de vejez reducida no tiene asistencia médica. Entonces lo recomendable sería complete las 750 para que usted tenga descuento en el agua, la luz, el teléfono, asistencia médica, medicamentos, en fin, todos los beneficios que el seguro le da en esas condiciones. Y tener 60 años. Esos son los 2 requisitos que la ley nos establece cumplir. Ahí viene la pregunta de lo del facultativo, porque si, por ejemplo, en ese momento que la persona trabajó, el último trabajo, ganaba 30.000 Córdoba y con el facultativo va a pagar mucho menos porque esté con base a un salario mínimo, ¿estaría perdiendo, estaría afectando la cuantía de su pensión a futuro? Absolutamente no. Voy a recalcar algo. Si tenemos salarios menores a $2.000, $1.500, $1.800, $1.000, usted no le conviene realmente, lógicamente no se va a ir al mínimo, sino mantenerse en ese mismo para no perder los 18.000, los 15.000, porque si usted baja al facultativo y se pone 8.500, pues le van a dar una pensión mínima. De tal manera que ahí tendríamos que ver, Jocelyn, para ser muy serio con tu audiencia, siempre es bueno solicitar la cuenta individual. Sin ese documento nosotros estamos a ciegas. No tengo una radiografía real de lo que la persona tiene y mucho menos darle las recomendaciones. Siempre es bueno cuando ustedes nos hagan las consultas por medio de la red social o a Jocelyn, es recomendable que nos den su cuenta individual. Eso la piden en el INE y es totalmente gratuita.
Y es rápido. Y es además. rápido. Con ese documento sí podemos realmente dar un diagnóstico como médico. Wow, hay cantidad de comentarios. Voy a tratar de leer lo que nos sea posible, aunque nos queden preguntas por evacuar. Buenos días, nos dice un amigo, yo tengo 1071 semanas, tengo 51 años y dejé de cotizar hace un año. Dice, 1071 semanas, edad 51 años, dejó de cotizar hace un año. Mi último salario fue de $603. Sería mi pensión, ¿de cuánto sería mi pensión al momento de aplicar a la misma ya cumpliendo los 60 años? Vamos a hacer la conversión de los $603. No, primeramente no es con el último salario que se calculan las pensiones. Quiero aclarar eso. Sí. No es con el último salario que el INS me va a calcular mi pensión. Recordemos que hay una reforma vigente desde febrero del año 2019 y te dice, yo te voy a promediar los últimos 7 años y 3 meses, ¿ok? Las últimas 375 semanas. Vamos a suponer que ese es el salario que mantuvo durante ese periodo de tiempo, ¿ok? Serían $603 por 36.6243. Eso me da 22.084 córdobas. Vamos a suponer que ese es el promedio, ¿ok? No, porque me está dando el último salario, pero vamos a suponer que es el último promedio. El promedio de los últimos 3 años. 7 años y 3 meses. Entonces, 1091 menos 150 semanas, 52 más 20. Tenemos tasa 38.09. La pregunta, no sabemos si tiene esposa o no. No dice. No nos dice 22.084 por el 38%. Esta persona, de no hacer nada, suponiendo, no sé en qué sector está tampoco, no sé si está en el sector financiero, en el sector construcción, no lo sabemos, recibiría 8.411 córdobas con 79 centavos. La pregunta es, ese salario mínimo ahorita puede estar vigente. En 10 años ya no es ese, puede ser en 12.000, va a recibir 12.000, que es el salario mínimo al sector que él pertenece al momento que él solicite su pensión. Perfecto. Otra pregunta, buen día y bendecida semana. Tengo una pregunta, soy jubilada, me retiré a los 60 años. Mi último salario era de $1.500. Dejé de trabajar y me salió una pensión de 5.200 córdobas. ¿Eso está correcto? Pregunta. Habría que revisar, repito, no es el salario último. Habría que ver su cuenta individual. El INS, sinceramente, muy poco se equivoca en el otorgamiento de las pensiones. Habría que revisar si hay algo que no cuadra. Pero sin el documento de la resolución ni su reporte historial laboral, nosotros no tenemos nada realmente cómo darle una asesoría eficiente. Vamos a seguir con los comentarios, pero antes quisiéramos saber, doctor, por ejemplo, si se recibe una pensión de vejez, ¿qué otras pensiones se pueden recibir? Por ejemplo, por incapacidad, por ejemplo, por viudez, ¿qué otras pensiones? Esa pregunta tiene un abanico y vamos a comenzar con las mujeres, que es bastante repetitivo la consulta cuando estamos en recursos humanos. Manuel, ¿puedo yo recibir pensión de viudez y recibir pensión de vejez? Absolutamente sí. En el caso de las damas. En el caso de las damas. ¿Por qué? Porque son dos fuentes de financiamiento diferentes. La fuente de financiamiento es la que Jocelyn le quita el Canal 10 por estar trabajando aquí y llega a su pensión de vejez. Y la pensión de Manuel como esposo de Jocelyn es porque yo coticé y genero un derecho para usted. Son dos cosas diferentes. De tal manera que usted pueda recibir la pensión de vejez por sus cotizaciones y la pensión de viudez por su compañero o su cónyuge. Pero aparte de eso, puede recibir también la pensión de riesgo profesional. Estando aquí en el canal, se resbaló, fue a tomar agua, estando en la cocina mojada se resbaló, eso es un riesgo meramente puro. No hay que dudar que los accidentes que ocurran dentro de la organización es accidente de trabajo. Eso después vamos a abordar un tema del por qué. Y aparte, por último, puede recibir pensión de ascendencia. En el caso que usted tenga un hijo, señora, que trabaje para una empresa A, B o C y fallezca en ese proceso de trabajo,
usted recibe la pensión de ascendencia. Manuel, ¿y dónde está eso que nos estás explicando? En el artículo 110 de la Ley de Seguridad Social. No es algo que yo lo estoy inventando, sino que el Seguro Social lo tiene establecido en su normativa. Pensiones de invalidez. Pensión de invalidez. Recordemos que la invalidez es fuera de lo laboral, no tiene un nexo causal entre el trabajo y lo que yo padezco. Puede ser por enfermedad común. Lupus, hipertensión, cáncer, obesidad mórbida, etc. ¿Qué pasa cuando yo recibo una pensión de invalidez parcial y llego a mis 60 años? El artículo 89 te dice, Jocelyn, usted tiene 1000 semanas. Sí. Llega a sus 60 años, yo te voy a cambiar. Te doy 1000 Córdoba, te voy a dar 2000, te la duplico. Y te voy a dar pensión de vejez ordinaria. Y va a recibir toditito los derechos que son asistencia médica, descuento, el IBI, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo recibo una pensión de invalidez total? Pues lógicamente el seguro informa al empleador y el empleador le dice, bueno, el INS nos está informando que recibe una pensión de invalidez total, vamos a tener que cesantearte, te dan tu pensión y se va uno a su casa y cuando llega a los 60 lo que va a cambiar, si tiene la 750, es el nombre. De invalidez total pasa a pensión de vejez ordinaria. El monto va a ser el mismo. El monto va a ser el mismo porque ya recibe total. Importante aclarar eso. En la parcial, cuando llega a los 60 me dan el doble y si me dan total, solo se cambia el nombre. Otro escenario, doctor, hay quienes ya están con su pensión de vejez, pero dicen, no me quiero retirar, todavía siento que tengo mucho por dar, ¿puedo seguir trabajando? ¿Puedo cotizar? ¿De qué manera no me va a afectar eso mi pensión? ¿Cómo funciona? Bien, el artículo 85 reformado en el inciso G, FG, establece el beneficio de continuar laborando, eso se llama pensión de vejez postergada. Tengo mi derecho, pero lo postergo por seguir cotizando al Seguro Social. Y aquí vuelvo y repito lo que al inicio dije. Si yo tengo salarios de 20.000 Córdoba, tengo que pensar muy bien porque no voy a recibir los 20.000 como pensionado. Puedo recibir 10.000, 9.000, entonces no puedo porque tengo una hija en la universidad, tengo a un niño en el colegio, entonces ahí por las circunstancias tengo que continuar laborando y cotizando. Pero si yo tengo una pensión de $1.000, yo le recomiendo que cese ahí porque ya no va a aumentar más que eso porque se aumenta el 1% anual después de los 60 años y seguir cotizando. De tal manera que el 87% de nuestra población que se recibe salarios bajos, ya es recomendable ir buscando como el retiro, porque definitivamente aunque usted cotice 40 años o 50 años, no va a recibir más de lo que usted espera. Es decir, 9.000, 10.000, 11.000 Córdoba. Ok, tenemos muchos comentarios, puede irlos leyendo uno a uno porque sí, son casos específicos y como tal debemos de dar respuestas específicas. Buenos días, tengo más de 900 semanas cotizadas. Dejé de cotizar y ahora trabajo por mi cuenta. ¿Haría alguna diferencia en el monto a recibir en la pensión de vejez si continúo pagando por mi cuenta? ¿Vale la pena hacerlo o no? Ok. 950 semanas, estamos 900 hablando... exactamente. ¿Ah? 900. 900. Aclaro, son dos elementos que mueven las pensiones, las cuantías o los montos de las pensiones, que son semanas cotizadas y los salarios. Yo le recomiendo a esta dama que se sitúe cuando tenga 53 años a los 60 y se pregunte ella cuánto puedo pagar de mi bolsa para yo recibir 800, 1.000, 1.200, 1.300, 1.500. Es decir, acá ya la pregunta yo se la traslado al televidente. ¿Cuánto quiere recibir? ¿Cuánto es su proyección? Hay que hacer un estudio, hay que hacer ajustes. Pues lógicamente, para lograr un objetivo se tiene que ir haciendo ese camino, poco a poco. No es un seguro privado que vamos a pagar porque eso no se permite. Tenemos que ir gradualmente aportando a nuestras cotizaciones. Ok, escucha este caso bien particular y vamos a aprovecharlo para entrar a los beneficios de los pensionados de vejez. Buenos días, deseara saber cuáles son los derechos y beneficios de los hijos del pensionado por vejez. Mi marido completó sus cotizaciones y se pasó a 820 semanas. Tenemos un niño de 2 meses. ¿Cuáles son los beneficios para el niño? Bien, en este caso tenemos
dos aspectos. Un niño que nació sanito, que no tiene ningún problema, pues lógicamente va a recibir también esta persona asistencia médica en la condición del hijo del señor. Si fallece el señor, el que está pensionado, ese niño recibe pensión de orfandad. La esposa, pensión de viudez. Este niño va a estar cubierto hasta los 21 años. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando el niño nace con alguna capacidad especial? Este niño va a recibir asistencia médica vitalicia. Eso es muy importante, que las sucursales o las clínicas médicas previsionales, haciendo una petición, es que realmente se le dé esa asistencia médica con los requisitos que lógicamente tiene que llevar, que son las epicrisis médicas. Un niño autista, este niño va a recibir asistencia médica vitalicia, siempre la va a recibir. Por lo tanto, es importante que este niño también lo inscriban y lo pongan como beneficiario, que no es un requisito llevarlo, pero sí es importante que quede en el sistema, en la base de datos del acto del niño. De momento, a lo que tiene derecho es a la atención médica. Atención médica totalmente. Habría que ver la mamá si está cotizando o no también, qué edad tiene la mamá, para ver los potes de leche, etcétera. Hay que verle, yo creo que no debería él hacer una llamadita ahí. Bueno, tenemos por acá una pregunta relacionada precisamente a esto de los niños y niñas con discapacidad. Buenos días, Jocelyn, doctor. Yo nunca he trabajado porque tenemos un niño con discapacidad, pero mi marido todo el tiempo ha trabajado y ha cotizado. ¿A qué tengo derecho yo y a qué tiene derecho mi hijo al momento de fallecer su papá? Dice que el hijo tiene 27 años y depende 100% de ellos. Ok. Sencillamente ese niño debe tener ya un diagnóstico médico que dice lo que él padece. Ese documento debe ser presentado a las clínicas médicas previsionales. Tengo entendido que lo están atendiendo también en los Pipitos. Desconozco a ciencia cierta. Pero sí, este niño va a recibir asistencia médica de carácter vitalicio por esa patología que él padece. Si fallece el papá, recibe pensión de orfandad de carácter vitalicia también. Igual la esposa, si es mayor de 45 años, se la dan pensión de viudez vitalicia, siempre y cuando no tenga más adelante otra relación con otra persona. Y de esa manera el niño está totalmente protegido, que no hay que temer. Si nos llama a lo interno, nosotros porque es un documento público que el INS concede a todos, la resolución, si no me equivoco, es la 295, donde establece que esos niños tienen asistencia de carácter vitalicio. Ok, vamos a pedirle entonces a nuestra amiga que nos escribió que nos llame a lo interno para que por favor por ahí Carlos Ñamendi nos tome el dato, que nos llame a lo interno al 22-22-7808 para que nos deje sus datos y poderle referir a la oficina del doctor Manuel Ruiz. Tenemos muchas más preguntas, pero antes de seguir con los comentarios, doctor, me gustaría que recapitulemos y podemos dar a conocer a nuestra audiencia cuáles son esos derechos de los pensionados por vejez. Bueno, vamos a mencionar los más importantes. El primero es el descuento del IBI, la exoneración del IBI, impuesto de bienes inmuebles. Esto está en la ley 160 y ley 720. ¿Qué quiere decir eso? Que usted tiene que hacer una cartita indicando que se le exonere del IBI, tiene que adjuntar la constancia de pensionado de vejez del INS, tiene que adjuntar su cédula, tiene que adjuntar el tema de la escritura de la propiedad donde usted está viviendo. Don Manuel, pero es que tengo 3 propiedades donde usted vive. Si usted vive en San Juan del Sur, pues la de San Juan del Sur. Si vive en Managua, la de Managua. Es una exoneración que se le va a hacer. Okay. El IBI tiene derecho a anteojos que son muy buenos. Se los digo por experiencia, son muy buenos los anteojos que dan la óptica. Tenemos descuento del agua, la luz y el teléfono. Todos esos derechos están en la ley 160, artículo 2, 4, 5 y la ley 720 también. Okay. Tenemos descuento, tenemos derecho a préstamos sin intereses también. Tenemos derecho a asistencia médica vitalicia, importante, don Manuel, y si tengo que operarme también está cubierto. ¿Qué pasa si yo fallezco? Genero pensión de orfandad, pensión de viudez y pensión de ascendencia. ¿Ok? Entonces los derechos son inmensos cuando tenemos la categoría de pensionado de vejez ordinaria. Tenemos bastantes comentarios. Nos dicen, buenos días, mi papá tiene pensión por incapacidad total. Tiene 580 semanas cotizadas.
56 años y recibe 6.600 córdobas y está casado. Al momento de jubilarse cambia su pensión. Ya lo había mencionado, pero no sé si... No, en este caso recuérdese cambia. que, claro, porque me dice que tiene ¿cuántas semanas? 500. 580. 580 y no continuó cotizando. Entonces, si esta persona solicita una pensión, pues lógicamente le van a dar, probablemente, repito, la pensión de vejez reducida y le podrían, no los puedo afirmar, le van a decir, pero es que usted recibe pensión de riesgo. En este caso, se mantendría la pensión de riesgo y no la pensión de vejez reducida porque es más beneficiosa es y lo que busca el Seguro Social es conceder mejores beneficios. No es que le van a dar menos entonces. No. Okay. Porque sí, es verdad, no recuérdense que riesgo es un 750. resarcimiento por el daño ocurrido en ocasión del trabajo. ¿Ok? Perfecto. Buenos días, tengo 55 años de edad y recibo una pensión de riesgo laboral total vitalicia. Tengo 560 semanas, ¿cuál sería mi pensión cuando tenga 60 años? Un caso similar. Igualito. Igual. Pensión de riesgo laboral. Cuando usted llegue a los 60 le van a dar una pensión de riesgo vitalicia. ¿Por qué? Porque no puede darle pensión de vejez reducida y pensión de vejez de riesgo. No se puede. ¿Ok? Buenos días, mi papá falleció hace más de un año, por ende podríamos nosotros solicitar alguna pensión de viudez. Mi mamá no era casada con él, pero nosotros llevamos el apellido de él. ¿Podríamos reclamar algo en el seguro? Absolutamente. Artículo 111 de la ley al que la persona que nos está haciendo la pregunta. Si el papá murió hace 4 o 5 años y usted no solicitó el subsidio de funeral, puede solicitarlo hoy. Pero es que el artículo 111 nos llaman los abogados y nos pregunta. Dice que prescribe a los 6 meses. Prescribe cuando yo hago una solicitud. En este caso, mi derecho como hija o como esposa o como cónyuge o como compañera, yo lo tengo plenamente tutelado y guardadito. ¿Por qué? Porque no he hecho ninguna solicitud y como dice, no me han notificado que reciba el subsidio. Por lo tanto, el primer derecho que usted tiene que ir a pedir es el subsidio de funeral. El subsidio de funeral va dependiendo lo que el señor devengaba, se va a sacar un promedio, porque no recibe pensión en ese momento, y así se le van a conceder el subsidio. Son 3 tipos de subsidio, el mínimo, el promedio y el máximo. El máximo son $750, era el mínimo, el salario mínimo que tenía la persona al momento del fallecimiento. Y el promedio es el que está entre el menos del máximo y un poquito más del mínimo. Por lo tanto, esta persona sí le asiste el derecho, y si tiene su mamá, que aunque no lo haya pedido antes, puede hacerlo hoy, perfectamente lo puede hacer hoy. ¿Van a haber algunas investigaciones? Por supuesto que las van a ver, van a hacer un estudio social, van a determinar si vivía o no vivía con él, la foto, los vecinos, entonces van a hacer un estudio que determine si efectivamente esta persona era o no era cónyuge o compañero de vida de esta señora. Pero sí puede. Una consulta similar, dice, mi papá falleció hace 3 años y mi mamá nunca hizo trámite para su pensión de viudez. ¿Prescribe o no? ¿Todavía puede hacerlo? No, son derechos imprescriptibles. Eso es un tema muy importante. Por eso es que el artículo 102 dice, cuando yo tengo un subsidio de maternidad, prescribe a los 6 meses, porque ya estoy notificando. Pero en el caso de las pensiones de viudez, no prescriben porque la persona va a ir a solicitar hasta ese momento y van a hacer los estudios pertinentes. ¿Y por qué viene hasta ahora? Porque vi en Acción Día la revista. Entonces ahí me dieron un norte y entonces vengo, correcto, okay. Y entonces usted hace los trámites pertinentes. Ok, otra consulta, ¿cuánto debo cotizar para recibir una pensión mayor de 20.000 córdobas, pensión de vejez? Esos únicamente se lo voy a poder responder con el reporte historial laboral, cuántas semanas tiene y cuánto ha sido su promedio de salario. Sin esa información sería irresponsable de mi parte poder decirle que va a cotizar sobre un salario de 30.000, 50.000 córdobas para recibir 20.000, que no es tan difícil llegar a 20.000 córdobas con una pensión de ese que nos está diciendo. Pero repito, va a depender de las semanas que esta persona tenga cotizada. Perfecto. Ayerdis Jiménez Mendoza nos pide leer su pregunta. No me aparece tu pregunta, estimada Ayerdis. ¿Puede, por favor, enviárnosla nuevamente en los comentarios? Porque sí la estoy buscando, créeme que sí, pero no la encuentro.
para que por favor nos pueda ya en estos últimos minutos hacer nuevamente la pregunta. A ver, por acá la tenemos, ya la encontramos. Buenos días, si me pensionaron por invalidez, pago mi facultativo, me quedan 5,000 y algo más, porque dice a nosotros no se nos aplica el reajuste de salario. A las personas que reciben esto, ¿se debería de modificar o no? Vamos a ver, repitamos la pregunta. ¿Recibe una pensión? Dice, me pensionaron por invalidez, paga su facultativo. Invalidez y dice, total. me quedan, no dice si es total, parcial, dice, me quedan 5,000. Imagino que se refiere a que lo que le pagan por la pensión de invalidez, a lo que le pagan por la pensión de invalidez le resta lo del facultativo, o sea que le dan como 6,000 y algo, me imagino, como 6,000. Tal vez no reformula bien la pregunta para no darle una respuesta que no es. Sí, porque no está muy clara. Sí. Y la pregunta de ella también es, ¿no se nos aplica el reajuste de salario a las personas que reciben este tipo de pensión? Sí se da el reajuste, pero no se da 2 veces al año, que es en marzo y en septiembre. No se dan en 2 veces al año, se hace una sola vez, que es en septiembre. Okay. De tal manera que sí lo van a ver a partir de este año, pero sí se dan los reajustes, por supuesto que sí, se ajustan las pensiones, no 2 veces, sino una. Excelente programa, nos saludan desde Huihuilí, Jinotega, saludos a toda la gente de por allá. Qué hermoso tener esos reportes de audiencia en todo el territorio nacional. Sé que hay muchísimas preguntas, pero ya estamos en el tiempo. ¿Cómo pueden localizarlo, doctor? Porque sí hay cantidad impresionante de mensajes, de preguntas, y es importante que podamos ayudar a la audiencia. Así es. Yo creo que por ahí están los números, ¿no? Del celular también. Podemos poner el teléfono celular para que lo podamos ayudar en lo que se pueda. No siempre vamos a estar respondiendo, porque son cantidad y a veces nosotros caminamos en reuniones, pero el teléfono celular es el 7858-1076. Ahí lo hemos compartido al interno con nuestros amigos televidentes y con nuestro personal de control de estudio para que nos ayuden a ponerlo en pantalla y también a través de las redes sociales en la página. Perfectamente, así es. ¿Pueden hacerlo? Perfectamente, creo que esa es una herramienta importante que nosotros estamos tratando de utilizar para llegar a esa gente que requiere muchísima información. Hay mucho desconocimiento, Jocelyn. Sí. Y creo que esto es una labor muy importante del canal. Manuel Ruiz, Despacho de Seguridad Social y Laboral, ahí pueden ustedes también hacer sus consultas y de igual manera ahí aparece el número de teléfono convencional porque pedimos disculpas, ha sido cantidad impresionante de comentarios y de reportes de la ciudadanía en este día y nos dicen, hay uno que no quiero dejar pasar, preguntan cómo hago para solicitar mi pensión por vejez si estoy fuera del país. Importantísimo, para terminar con broche de oro. Sí. Mire, tiene que enviar un poder apostillado acá a Nicaragua. Después nos puede llamar al número para explicarle con precisión lo que va a hacer. Un poder notariado donde especifique las acciones que la persona aquí en Nicaragua va a hacer. No es un poder general, tiene que especificar pensión, solicitar pensión de vejez ordinaria o básica, llenar formulario, solicitar que la pensión de vejez sea transferida vía transferencia, solicitar que le den el reporte de historia laboral, es decir, tiene que ser precisa los mandatos que esta persona va a hacer. ¿Se puede? Perfectamente. Nosotros hemos tramitado pensión gente que está en Europa y en otros continentes. Y se puede y el link no da el mayor problema por eso. Genial. Hay una última pregunta. No me quiero jubilar, pero tengo el doble de las semanas cotizadas. ¿Cómo haría para no perder mis semanas? ¿Cómo hacen el cálculo? ¿En realidad vale la pena tener el doble? ¿Me beneficia en algo? Sí le beneficia y repito, dependiendo de los salarios que ha cotizado en los últimos 7 años. Si usted tiene el doble de semana, estamos hablando 1.500 semanas, ya le voy a decir 1.500. Usted tiene el 46%. Póngale que ha venido recibiendo 40.000. ¿Cuánto había dicho el porcentaje? 46%. Por el 46%, usted tiene 18.400 Córdoba.
Tal manera que habría que ver, mi estimada audiencia, todo está en dependencia de lo que su cuenta individual nos arroje. Para ser responsable con tu audiencia necesitamos esos documentos para así poderle dar una respuesta efectiva. Agradeciéndole siempre a Jocelyn por esta invitación, por brindar esos conocimientos a la población que sé que sirve de mucho y que Dios los bendiga grandemente. Bendiciones también para usted, siempre bienvenido. Gracias por mimar a nuestra audiencia. Por favor, paciencia al hacer sus consultas porque sí, lleva su tiempo. Hay consultas que las hacen de todo el territorio nacional, pero también de la gente que nos ve desde el exterior. Gracias a todos ustedes que nos sintonizan a través de nuestra página web www.canal10nicaragua.com.ni y también a través de nuestras redes sociales. Un placer nuevamente con usted que nos sintonizó. Gracias por ese cariño de siempre. Seguimos con Alejo. ¿Qué tenés para nosotros? Adelante.